noches, les saluda Alejandro González. Gracias por acompañarnos en esta mesa de análisis posterior al debate por aquellos aspirantes a una diputación por el distrito 26, que comprende dos delegaciones, Benito Juárez y Coyoacán. Y para hablar de este tema del debate, donde la temática fue desarrollo urbano, nos encontramos aquí con Ivonne Corral. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por parte de la Universidad Iberoamericana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. También nos acompaña Juan Pablo Castañeda. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por acompañarnos. Es un gusto nuevamente. Y también nos acompaña Sari Cañas. Ella es licenciada en Derecho por parte de la Ibero. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, Alejandro. Pues vamos a entrar en materia. Como bien les decía al inicio, estamos hablando de desarrollo urbano en el distrito 26, que comprende Benito Juárez y Coyoacán. ¿Cómo vieron el debate? ¿Cómo vieron las propuestas de estos aspirantes a una diputación? Iniciamos contigo, por favor. Me pareció una mesa increíble, ya que estuvo llena casi de mujeres y había un candidato independiente, lo cual hay que valorar, ya que pues para obtener una candidatura independiente hay una serie de requisitos que no cualquiera junta, ¿no? Entonces, bueno, hubo variedad. Creo temas muy importantes, no nada más creo que el desarrollo urbano, sino el tema de la protección a los animales, que ahí me gustaría ahondar en un próximo. Más adelante, y que creo que fue un tema que de hecho en todos los debates que han existido ha sido tocado muy poco. Muy poco, efectivamente. Juan Pablo. Buenas noches a todos. Creo que fue un buen debate, varias propuestas, muchos perfiles muy diferentes. Bueno, nos faltó un candidato, yo creo que tenía algo más importante que hacer por ahí y dejó muchos espacios vacíos donde hubo mucho que desear y mucho debate. También me llevo una buena experiencia de poder ver al candidato independiente contendiendo contra los partidos para este distrito. Creo que él fue quien pudo aterrizar mejor las propuestas dentro de las temáticas. Claro, exactamente. Sari, las propuestas que debe poner en la mesa aquel que quiere ser diputado de este distrito. Sí, yo albergo la esperanza que de los candidatos que hoy expusieron sus propuestas, no sea electo el que únicamente se dedicó a hablar mal de otros y obstaculizar mediante ideas que ni siquiera se le atribuyen a las facultades que tiene la Cámara de Diputados, pero creo que en general fueron bastante coherentes y sí, también me da mucho gusto ver que hay independientes tomados en cuenta y aparte con esa capacidad. Claro, y vamos a recordar que este distrito abarca la Benito Juárez y parte de Coyoacán. Estamos hablando de la Benito Juárez, que comprende lo que es las colonias que son Nativitas, Vertis, Letrán Valle. Pasando Churubusco ya empieza la parte de Coyoacán, que alberga lo que es Copilco, parte de Ciudad Universitaria, llegando hasta el periférico por donde está el Pedregal. Entonces es una zona bastante amplia que sin duda alguna tiene tareas, pero vamos a entrar en detalle sobre todo en la Benito Juárez, y que fue un tema muy puntual, que fue el boom de las inmobiliarias, las construcciones ilegales. Iniciamos contigo, por favor. Yo insistiría, como lo he dicho en otros foros, los constructores no son enemigos. Me gustó la propuesta de la candidata de Nueva Alianza. Hay que construir de manera sustentable. No los veamos como enemigos, como destructores. Ya somos muchos. Tenemos que adecuarnos a las nuevas formas y a vivir de cierta manera que todos podamos convivir, ¿no? Entonces, eso quiero dejarlo muy claro. Los constructores no son enemigos. Hay que buscar la forma sustentable de que puedan seguir construyendo. Exacto. Juan Pablo. Yo creo que el tema de las desarrolladoras inmobiliarias es súper importante, ahora ya que el distrito abarcó en Benito Juárez, que es donde más el auge ha estado. Creo que es importante, y coincido con el candidato Roberto y también con mi compañera aquí en el panel, sobre que no hay que pelearnos con las inmobiliarias. También en lo que estoy diciendo, que coincido con Roberto, es que ya hay un atlas de riesgos en la Ciudad de México. Hay que basarnos dentro de ese atlas de riesgos para saber construir. ¿Cuántos pisos podemos construir en Benito Juárez o en zona de Pedregales de Coyoacán? Entonces, el tema de
del desarrollo inmobiliario es sumamente importante. Hay muchísimos intereses dentro de este tema, pero siempre hay que actuar bajo lo que dicta la ley. Exactamente, Juan Pablo. Y sin duda alguna, en este sentido, hablando de ¿cómo se llama?, de las inmobiliarias, hablaron de aquellos servicios que pueden escasear si no se regula esta parte. Bueno, yo creo que ahorita un tema muy, muy importante que deben de tomar en cuenta todos los candidatos durante sus campañas es el de la sustentabilidad y empezar a enfocar el desarrollo urbano hacia uno sostenible, como ideas de Smart Cities que se han hecho en Querétaro, que se deben de empezar a implementar en México, porque si no, no va a haber suficientes medios para poder abastecer los recursos básicos de la población, que es lo que estamos ahorita viendo en relación a temas de agua, de movilidad, que claro, todos van enfocados al urbanismo en sí. Perfecto. Vamos a seguir contigo. Vamos a una pausa, no le cambie. Estamos hablando acerca del tema de desarrollo urbano en el Distrito 26 de Benito Juárez y Coyoacán. No le cambie, continuamos.